de los mecanismos de prevención de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, yo quiero poner especialmente en acento en estos otras penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque me parece que es no menos importante que lo de la tortura, pero es donde más dificultades vamos a encontrar en esta prevención, porque claramente los mismos mecanismos propiamente estatales y gubernamentales tienen claro que no se puede torturar. Y tienen claro que hay que prevenir los hechos de tortura y hay que reprimir o sancionar los hechos concretos de tortura, que son hechos concretos, puntuales, actos materiales concretos. En cambio, el otro aspecto de las otras penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, es mucho más impreciso, abarca una situación mucho más general y donde no está tan claro qué es lo que abarca y donde la responsabilidad directa del Estado y los órganos gubernamentales es mucho más claro, porque tiene que ver con las condiciones mismas de privación de la libertad. Y tiene que ver de algún modo con la esencia de lo que es la pena privativa de libertad, que implica siempre una situación que está lindante con tratos inhumanos por las propias condiciones que implican situaciones de personas en situación de encierro en una cierta cantidad. De manera que me parece que el aspecto de la prevención tiene que poner mucho acento en este aspecto o en esta cuestión. Pero para ver cómo funcionan o tienen que funcionar este mecanismo, creo que hay que insertar esta problemática en el marco normativo general, que tiene toda una historia y que se inicia en la órbita claramente internacional, no en las órbitas nacionales, y que va bajando en cascada a través de distintos mecanismos, distintos organismos, donde se van fijando a nivel internacional ciertos criterios o principios que después, aunque no estén expresos en los otros mecanismos que están más abajo en la escala, tienen que respetar esos criterios o esos principios. Especialmente los de independencia e idoneidad técnica de estos organismos, primero de persecución, pero después se tiende más a la prevención, como lo explicó muy bien mi colega. Entonces, esto comienza con unas prohibiciones generales de la tortura y otros tratamientos de esta naturaleza que hemos analizado en las declaraciones internacionales de derechos humanos y pactos internacionales de derechos humanos, y se concretan un poco más con la Convención de Derechos Humanos. Hay una declaración previa referida a la tortura o a la situación a evitar la tortura respecto a personas privadas de libertad, que es una declaración de la Asamblea General de la ONU del año 75, y después se va a concretar un poco invocando ese antecedente de esta declaración en la Convención contra la Tortura del año 84, que entra en vigor en el año 87, que la Argentina es uno de los adherentes, incluso tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994. La Convención contra la Tortura crea un comité para la tortura. Y es importante hablar de la integración y de los criterios de integración porque, como les decía, esos criterios tienen que bajar en cascada hasta los mecanismos más concretos, que son los mecanismos locales, que son los que están de preocupación. Ese comité contra la tortura está creada en la Convención contra la Tortura, en el artículo 17, se integra con 10 expertos, no funcionarios, expertos, que tienen ciertos requisitos, integridad moral y reconocida competencia en la materia de los derechos humanos, y que desempeñan la función a título personal. Dice expresamente la Convención contra la Tortura, no a título funcional, por un cargo que se inviste, a título personal, por su condición de experto, con características obviamente de idoneidad moral, que deben reunir además respetar ciertos principios de distribución geográfica, que tiene que haber algunos que tengan experiencia jurídica, que tiene que tener un plazo de 4 años, en este caso, que
supone una estabilidad, por lo menos durante ese plazo. Y vamos a ver después por qué algunos mecanismos locales, y especialmente el mecanismo local de Tucumán, no puede cumplir estos requisitos. No puede cumplir estos requisitos. Tiene funciones importantes, pero la característica de la Convención contra la Tortura es que este comité tiene una función más bien posterior, ¿no? Va contra la tortura, que cuando se detecta se investigue, se sancione, se extradite cuando está en otros países, pero no pone el acento en la prevención, aunque sí está previsto dentro de esta misma convención la necesidad de crear mecanismos de prevención. Antes del protocolo facultativo a esta convención, que sí pone el acento en la prevención, es importante hacer referencia a lo que se denominan los principios de París, que se establecen en una asamblea de la ONU del año 93, que si bien tienen una amplitud mayor que lo referente a la tortura, porque se refiere en general a la promoción y protección de los derechos humanos, establece y promueve la creación de instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, a los cuales también se le fija ciertos criterios en su integración y en su funcionamiento. Criterios que son importantes porque el protocolo facultativo que estos mecanismos nacionales y locales tienden a implementar expresamente se refieren a que deben respetarse estos criterios en la integración de los mecanismos. Los criterios de los principios de París de estas instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos. ¿Y qué criterios se fijan allí? Pluralismo de representación, independencia, representación plural de la sociedad civil, participación o colaboración de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, sindicatos, organizaciones profesionales y en particular de juristas, médicos, periodistas y personalidades científicas, o sea, personalidades calificadas con interés en esta materia y con formación en esta materia. Se promueve también la pluralidad de corrientes filosóficas y religiosas, la intervención de universitarios y especialistas calificados, se reiteran ciertos criterios o ciertos conceptos, pero que son importantes en este tema. Sí prevé también la intervención de parlamentarios, que en algunos de estos mecanismos están previstos, y respecto de los representantes de la administración dice que si los tuvieren, o sea que no es obligatorio, pero si los tuvieren, tendrán solo función consultiva y no decisora. Fíjense los criterios que tienden a garantizar una independencia de funcionamiento respecto de los poderes y respecto de quienes tienen que ejecutar las penas privativas de libertad, es decir, quienes son responsables de esas condiciones que pueden llegar, si no se respetan ciertos estándares y criterios, a constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y que ya con posterioridad a la aprobación de esta convención y a la apertura a la suscripción, pero todavía no vigencia, del protocolo facultativo en el año 2004, hay un informe del Comité contra la Tortura de la ONU, en el cual señala precisamente que estas condiciones o la violación de determinadas condiciones en las condiciones de alojamiento, en cuanto al hacinamiento, las condiciones de alimentación, etc., pueden llegar a constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es lo que se tiende a prevenir. Exige como requisitos de estas instituciones nacionales los principios de París, ¿no?, que cuenten con infraestructura y locales propios, que cuenten con independencia del gobierno, que sean independientes del gobierno y que tengan determinada la duración. O sea, que no pueden hacerse cesar a sus integrantes en cualquier momento por cualquier acto de discrecionalidad del mismo poder que se tiende a controlar y cuyas conductas violatorias de derechos humanos a través de estas cuestiones se tiende a prohibir. En el protocolo facultativo, que aprueba en el año 2004, entra en vigor en el año 2006.
Nuestro país es uno de los primeros en adherir al protocolo facultativo de esta convención. Y el énfasis, si está en la prevención, fundamentalmente mediante estos mecanismos de visita que con mucha claridad explicó mi colega. Aquí venimos en cascada de ese comité contra la tortura. Aquí se crea un subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se crea en el artículo 2. Y se establece, dentro de la órbita obviamente de la ONU, pero establece además que cada Estado creará organismos de visita, que son estos mecanismos nacionales de prevención de los que hablábamos. Eso surge, la obligación de crear estos mecanismos locales surge del artículo 2. También aquí el subcomité tiene, primero 10, el subcomité de prevención de la tortura, tiene 10 miembros que después de la 50ª adhesión llegan a ser 25 miembros. También los requisitos son integridad moral y competencia en administración de justicia, derecho penal, administración penitenciaria o policial y todas las materias que tienen que ver con el tratamiento de las personas privadas de la libertad. O sea, calificación, idoneidad. También hay respeto de distribución geográfica y de las distintas formas de civilización y sistemas jurídicos que existen en el mundo. Los mecanismos locales tendrán que respetar las distintas minorías étnicas, o minorías ideológicas o políticas también, o culturales. Equilibrio en la representación de género, basado en los principios de igualdad y no discriminación, independencia e imparcialidad. Se repite que es además la razón de esa integración tiene que ver con esa necesidad de que sean mecanismos independientes e imparciales. Requisitos que deben cumplir los mecanismos nacionales también, además de este subcomité. Deben garantizar la independencia funcional y también la independencia del personal de que se vale. En general, los mismos principios que para el subcomité. Y deben promocionarse los Estados parte a estos mecanismos los recursos necesarios precisamente para poder actuar con eficiencia y con autonomía. Los mecanismos, como bien lo explicó, que surgen del protocolo, deben actuar coordinadamente. Y entonces se van creando algunos mecanismos locales sin que esté creado el mecanismo nacional, que es el que debe establecer el mecanismo de coordinación y complementariedad, que casualmente es uno de los principios que surgen de esta ley que tiene medio sanción, el proyecto de ley que tiene media sanción. Tiene que haber complementariedad entre los distintos mecanismos nacionales y provinciales, tiene que haber coordinación entre ellos, y el Comité Nacional de la órbita nacional debe actuar en función del principio de subsidiariedad con respecto a los mecanismos locales. O sea, la regla es que en cada jurisdicción el mecanismo local es el que actúe, pero el mecanismo nacional actúa subsidiariamente, o sea, cuando no actúa el mecanismo local. Y la complementariedad también se da en qué sentido, en que, como decía la doctora, en aquellos lugares, en aquellas provincias donde hay instituciones federales, o hay presos federales en instituciones locales, pueden los mecanismos locales intervenir a través de estas visitas. Eso se complementa, digamos, o en aquellos lugares donde todavía no se hayan instrumentado los mecanismos locales, actuará el mecanismo nacional. Este mecanismo nacional tiene un comité nacional, tiene un consejo federal de mecanismos locales, con representación de los distintos mecanismos locales que se vayan creando, intervienen las instituciones gubernamentales que se relacionan con la materia y las organizaciones no gubernamentales interesadas en la materia. Todo eso forma un mecanismo general nacional que actúa de esta manera coordinada y complementaria. El Comité Nacional, además, ¿por qué es importante? Que no se ha creado todavía, que tiene simplemente media sanción, porque tiene que elaborar estándares o criterios generales, ¿no?, para esta prevención, que tiene que aplicar todo el mecanismo nacional. Y que hasta tanto no se creen, dice la ley, que deben aplicarse lo que fijen los colegios profesionales, las universidades,
las ONGs nacionales e internacionales especializadas en la materia y todas declaraciones de organizaciones internacionales vinculadas con esta materia. Esos son los estándares, incluso están las reglas mínimas de tratamiento de reclusos de la Organización de Naciones Unidas, ya del año 55, que son los estándares o criterios que se tienen que aplicar en las condiciones de ejecución de las privaciones de la libertad para evitar que a través de ellas se lleguen a tratamientos crueles e inhumanos. El Comité Nacional tiene 9 miembros, este que todavía no existe, este que está proyectado, 9 miembros. 6 se establecen con un mecanismo a través de una comisión bicameral de designación del defensor del pueblo, de la nación, que supone un mecanismo de propuestas públicas, de audiencias públicas, de aval por las organizaciones no gubernamentales, es decir, por la sociedad civil que está interesada en la materia, del cual por lo menos la mitad tienen que ser avalados y ser propuestos por organizaciones civiles, o sea, no gubernamentales, y el resto debe corresponder a los distintos bloques parlamentarios. O sea, no puede haber un único bloque, con esto se garantiza este principio de pluralidad del que hablaba. O sea, estos principios, como ven, vienen bastante trancados y respetándose. Pluralidad ideológica de participación, representación de la sociedad civil, independencia con respecto a, especialmente la administración, que es la que está encargada de la ejecución de las penas privativas de libertad. Se establece además la incompatibilidad con cualquier otra función remunerada y la incompatibilidad con cualquier otra actividad que pueda significar pérdida de independencia funcional. Es decir, se tiende siempre a garantizar esta independencia. Se exige también equilibrio en la representación de género, multidisciplinariedad, lo que tiende precisamente a que sean personas calificadas en la materia desde distintas perspectivas disciplinarias, jurídicas, sociológicas, médicas, psicológicas. Tienen que estar representadas, garantizada esa multidisciplinariedad. Para asegurar esa independencia se los dota de inmunidades y privilegios similares a los legisladores, de manera que no pueden ser arrestados, etcétera, para evitar que, por cuestiones políticas, no se les permite ejercer con independencia sus funciones. Se reiteran los criterios de integridad ética, de compromiso democrático y experiencia en materia de derechos humanos, con énfasis en aquellos aspectos que hacen al tratamiento de las personas privadas de la libertad y en todo lo que hace a la prevención de la tortura. Y se exige como requisito de estas personas que integran estos mecanismos capacidad de mantener independencia de criterio en el desempeño de sus tareas. Hay también un Consejo Federal que integran los mecanismos locales y el Procurador Penitenciario Nacional, que es un organismo específico en la órbita federal para controlar los derechos, para defender y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Se insiste en la independencia funcional, en la autarquía financiera, en la participación de la organización de la sociedad civil, cuestiones todas sobre las que ya hemos ido hablando, en cada uno de estos organismos, en cada uno de estos integrantes del sistema. En nuestra provincia se sancionó en el mes de marzo y se promulgó después de varios meses de demora en forma muy reciente lo que sería el mecanismo local, que funciona a través de un comité provincial de prevención de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, que tiene una serie de declaraciones de principios realmente muy interesantes, muy acordes a esto de que venimos hablando, pero que después en la implementación y la integración se desvirtúan totalmente, porque se habla expresamente de que debe tratarse de un organismo descentralizado, independiente, con personalidad jurídica propia, funcionalmente autónomo y financieramente autárquico. Fantástico. Es el órgano de aplicación del protocolo facultativo con independencia técnica, jerárquica y funcional respecto de cualquier autoridad provincial. Fantástico. Ahora, cuando vamos a la integración,
vemos que esto no es coherente, estos principios declamados y esta cascada de principios y criterios de los que venimos hablando no es coherente con el modo concreto en que se integra. ¿Cómo se integra? 9 miembros. El ministro fiscal de la Corte, como representante del Poder Judicial, con 2 objeciones. No está mal que participe un representante del Ministerio Público, del Poder Judicial. 2 objeciones. Ministerio Público, representante del Poder Judicial, cuando la tendencia moderna es que el Ministerio Público debe ser independiente del Poder Judicial. Acá perdimos una hermosa oportunidad histórica en la última reforma constitucional en la provincia de no haberle dado esa autarquía, esa autonomía al Ministerio Público. Pero además, el Ministerio Público tiene mucho que ver con el control directo desde el poder de estas cuestiones, de manera que también está sujeto al control, debe estar sujeto al control de estos mecanismos. 3 legisladores. 1 integrante de la Comisión de Derechos Humanos, 1 integrante de la Comisión de Seguridad y Justicia, 1 integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El secretario de Derechos Humanos, que además preside el órgano y desempata en caso de empate. Tiene doble voto en caso de empate. Y 5 personas representantes de la sociedad civil, donde se exige, coherente con los principios que venimos hablando, honorable trayectoria, integridad ética, trayectoria en materia de derechos humanos y respeto a la democracia. Pero fíjense qué poca importancia se le da realmente a estos representantes, que se olvidaron de quitar el mecanismo de designación. En la ley de la provincia, que es ley, no dice cómo se van a designar estos 5 representantes de la sociedad civil. No lo dice. Se olvidaron. Algún mecanismo de designación, en el mecanismo nacional que tiene mediación, hay un mecanismo interesante, con audiencias públicas, con participación de las ONG, con intervención de ambas cámaras, que garantizan. Dice ciertos requisitos, pero no dice cómo se va a designar. Y dice otra cosa, de modo de ver, grave. Las incompatibilidades la va a fijar la propia comisión. No es que se la fija objetivamente, con ciertos criterios, para respetar estos criterios desde afuera en forma previa, a través de la ley, de la fuente normativa de segunda máxima jerarquía, la primera de la Constitución. Uno tiende a decir de máxima jerarquía la ley. Ha dejado de ser la ley, siempre lo ha sido, pero tenemos mucho más claro ahora que ha dejado de ser la ley. Pero no se establecen las incompatibilidades por la ley. La va a establecer la misma comisión, después que se constituya. ¿Con qué garantía de que no van a tomar en cuenta sus propias... A ver, nosotros tenemos que pensar, también que hay que pensar que no tenemos por qué pensar de inmediato que van a actuar de mala fe. Pero hay que establecer mecanismos objetivos que garanticen evitar cualquier desvío, y el poder naturalmente tiende a desviarse y a no ser controlado. Entonces los mecanismos de control tienen que asegurarse mediante mecanismos externos, legales, objetivos. No puede estar supeditado a la propia decisión de quienes lo integran, como los propios integrantes van a decir, a ver, ¿cuáles son mis incompatibilidades? Ya estoy en tal lado, entonces me voy a poner esto, porque yo estoy en tal lado. Es una cosa que va contra la lógica, contra el sentido común estos mecanismos. Pero además hay otros aspectos que comprometen la necesaria independencia de la que se habla en este modo de integración. No puede haber independencia funcional si algunos de los integrantes están allí no a título personal, como se decía ya en la convención, sino por su función. Con la importancia de las funciones que tienen en este mecanismo de formular denuncias, hacer informes comprometedores, recomendaciones, etcétera, que comprometen a quienes ejercen las funciones de institución y de gobierno, y donde dependen de la máxima jerarquía de ellos. O sea, es decir, se es ministro, se es secretario o del Ejecutivo, mientras el jefe del Ejecutivo no decide que deja de serlo. Entonces, ¿qué garantía de independencia hay si después de un eventual informe, recomendación comprometedora, puede inmediatamente cesar en el cargo y dejó de estar en esta comisión? Evidentemente, este mecanismo no garantiza de ningún modo la independencia, ni tampoco el modo de decisión donde la mayoría
proviene no de la sociedad civil, sino del poder político, sin dejar de reconocer que el poder político representa también a la sociedad civil, por eso hay un sistema democrático, hay elecciones, pero lo que se pretende es que quienes integren estos organismos sean ajenos al ejercicio propiamente del poder, tengan ciertas características de formación y de calificación e independencia. Creo que esto no está garantizado. Esto además es preocupante porque acá no depende exclusivamente de las decisiones políticas internas, depende de los mecanismos internacionales frente a los cuales el Estado es responsable y está sometido a controles del Comité de la Tortura y del Subcomité de Prevención de la Tortura. Y cada tanto se producen informes que comprometen la responsabilidad del Estado. Entonces, hay que ser particularmente cuidadoso para evitar la responsabilidad internacional del Estado. Bueno, yo no sé cómo estaré con el tiempo. Si quieres otro poquito, te damos otro poquito más y abrimos las preguntas. Sí, a mí me interesa, más allá de la cuestión esta de los mecanismos de prevención, poner énfasis en otros aspectos que hacen a la prevención de las torturas y los tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, que tiene que ver, por un lado, con algo que ya hablé, que son la necesidad de los jueces de ejecución penal, con competencia y calificación especial en la materia, pero además creo que hay un aspecto que está bastante descuidado, que es independiente de que haya o no jueces de ejecución, mejor si los hay, pero aún con los mecanismos donde los propios tribunales que condenan o que imponen las condenas después deben controlar la ejecución de la pena, que es la intervención en todo lo que hace a la ejecución de la pena de la defensa técnica. Ya estamos acostumbrados, y una de las cosas que yo me sorprendo todavía, digamos, desde que estoy cumpliendo estas funciones en la justicia, llegan apelación de sanciones planteadas informalmente por el penado, el interno sancionado disciplinariamente, y salvo que a veces se lo hace después, cuando se plantea alguna cuestión, no se da inmediatamente intervención al defensor técnico. Y inmediatamente debería darse intervención al defensor técnico. Es cierto que las defensorías oficiales, que son los que generalmente intervienen, porque la clientela del sistema penal es clientela pobre, en general intervienen los defensores oficiales, y a pesar que son muy buenos, diligentes y todo demás, están sobrecargados de trabajo, por eso sería bueno que también haya defensores oficiales específicamente en materia de ejecución penal, para intervenir en los trámites de libertad condicional, para intervenir en trámites de salidas transitorias, de todo el régimen de semilibertad, donde hay una serie de cuestiones jurídicas, técnicas, donde están totalmente indefensos desde ese punto de vista. A veces el tribunal le llega la situación a resolver y no han planteado esto, no han planteado aquello, hasta dónde se puede ir de oficio, planteos constitucionales, planteos de aplicación retroactiva o no de la ley, pero una serie de planteos donde la defensa técnica tiene que estar, o tendrían. Y eso también contribuiría a la prevención de estas situaciones que se quieren evitar y a las que estamos obligados por estos compromisos internacionales que nuestro país ha asumido y al que están obligados tanto el Estado federal como los estados provinciales. Bueno, muchas gracias por la atención. Referida a la tortura o a la situación a evitar la tortura respecto a personas privadas de libertad, hizo una declaración de la Asamblea General de la ONU del año 75, y después se va a concretar un poco invocando ese antecedente de esta declaración en la Convención contra la Tortura del año 84, que entra en vigor en el año 87, que la Argentina es uno de los adherentes, incluso tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994. La Convención contra la Tortura, crea un comité contra la tortura. Y es importante hablar de la integración y de los criterios de integración porque, como les decía, esos criterios tienen que bajar en cascada hasta los mecanismos más concretos, que son los mecanismos locales, que son
porque es tanta preocupación. Ese Comité contra la Tortura hablar de los mecanismos de prevención de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Yo quiero poner especialmente en acento en estos otras penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque me parece que es no menos importante que lo de la tortura, pero es donde más dificultades vamos a encontrar en esta prevención, porque claramente los mismos mecanismos propiamente estatales y gubernamentales tienen claro que no se puede torturar. Y tienen claro que hay que prevenir los hechos de tortura y hay que reprimir o sancionar los hechos concretos de tortura, que son hechos concretos, puntuales, actos materiales concretos. En cambio, el otro aspecto de las otras penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, es mucho más impreciso, abarca una situación mucho más general y donde no está tan claro qué es lo que abarca y donde la responsabilidad directa del Estado y los órganos gubernamentales es mucho más claro, porque tiene que ver con las condiciones mismas de privación de la libertad. Y tiene que ver de algún modo con la esencia de lo que es la pena privativa de libertad, que implica siempre una situación que está lindante con tratos inhumanos por las propias condiciones que implican situaciones de personas en situación de encierro en una cierta cantidad. De manera que me parece que el aspecto de la prevención tiene que poner mucho acento en este aspecto o en esta cuestión. Pero para ver cómo funcionan o tienen que funcionar este mecanismo, creo que hay que insertar esta problemática en el marco normativo general que está creada en la Convención contra la Tortura, en el artículo 17, se integra con 10 expertos, no funcionarios, expertos, que tienen ciertos requisitos, integridad moral y reconocida competencia en la materia de los derechos humanos, y que desempeñan la función a título personal. Dice expresamente la Convención contra la Tortura, no a título funcional, por un cargo que se invite, a título personal, por su condición de experto, con características obviamente de idoneidad moral, que debe reunir además debe respetar ciertos principios de distribución geográfica, que tiene que haber algunos que tengan experiencia jurídica, que tiene que tener un plazo de 4 años, que tiene toda una historia y que se inicia en la órbita claramente internacional, no en las órbitas nacionales, y que va bajando en cascada a través de distintos mecanismos, distintos organismos, donde se van fijando a nivel internacional ciertos criterios o principios que después, aunque no estén expresos en los otros mecanismos que están más abajo en la escala, tienen que respetar esos criterios o esos principios. Especialmente los de independencia e idoneidad técnica de estos organismos, primero de persecución, pero después se tiende más a la prevención, como lo explicó muy bien mi colega. Entonces, esto comienza con unas prohibiciones generales de la tortura y otros tratamientos de esta naturaleza que hemos analizado en las declaraciones internacionales de derechos humanos y pactos internacionales de derechos humanos, y se concretan un poco más con la Convención de Derechos Humanos. Hay una declaración previa